En 1967, Siria inició un proceso que despertó fuertes tensiones en Oriente Medio y unió a los países árabes en una guerra contra su odiado vecino, Israel. Pero subestimaron el potencial militar y los recursos de este pequeño estado. Tras 6 días de lucha encarnizada, Israel destruyó los ejércitos de 3 países árabes, demostrando que era una fuerza a considerar. Todo comenzó por la cuestión del agua. A mediados de los años 60, Israel empezó a utilizar el mar de Galilea como reserva de agua para abastecer a todo el país, transportándola por un canal a través del desierto del Negev. La mayor parte de los ríos que alimentan el mar de Galilea provienen de los altos del Golán, que por aquel entonces pertenecían a Siria. Este país reclamó parte de la explotación y empezó a construir un canal que desviaría los ríos del Golán del mar de Galilea. En cuanto comenzaron los trabajos de construcción en 1984, se inició también la cuenta atrás para la guerra. Durante 20 años, Israel había estado en guerra con sus vecinos. La resolución de las Naciones Unidas de 1947, que convirtió una delgada franja de Palestina bajo control británico en sendos estados judío y árabe, fue rechazada tanto por los palestinos como por la mayor parte del mundo árabe. Cuando en 1948 se marcharon los británicos, 7 ejércitos invadieron Palestina, ocupando el territorio destinado a los árabes palestinos y atacando al nuevo Estado de Israel. Desde el fin de esa guerra, en 1949, las fronteras de Israel estaban inmersas en una inestable tregua. Entre 1948 y 1967, Israel se encontró con problemas relacionados con su defensa porque, a menos que quieras participar en una lucha de desgaste al estilo de la Primera Guerra Mundial, en la que cavas una trinchera, te metes dentro y disparas hasta librarte del enemigo, a menos que vayas a hacer algo parecido, necesitas poder organizar una buena defensa en profundidad y los israelíes no la tenían entonces. Israel tenía geográficamente forma de reloj de arena. En el norte había una zona rodeada de montañas coronadas por el monte Hermón, de 2.750 metros de altura, y había otra zona en el sur, en el Negev, ambas conectadas por un corredor muy angosto. La zona más estrecha de dicho corredor solo tenía 11 kilómetros, por lo que la artillería jordana, desde las colinas de Judea, podía atacar las costas israelíes. Israel tenía muy poca población, muy poca superficie, no tenía profundidad estratégica y poseía unas fronteras muy extensas. Su economía era relativamente débil, sin apenas base, por lo que no podía permitirse una larga guerra de desgaste, teniendo que optar por una guerra de maniobra. Así que los israelíes tenían que defenderse a nivel estratégico y atacar a nivel operativo. El ataque preventivo se convirtió, pues, en una parte fundamental de su teoría militar debido a su situación estratégica. En 1956, durante la crisis del Canal de Suez, Gran Bretaña y Francia convencieron a Israel para que declarara la guerra a Egipto, y durante un breve período de tiempo, Israel ocupó la península del Sinaí. Pero el despliegue de la primera fuerza de paz de las Naciones Unidas devolvió una cierta normalidad a esta zona de tensión. En la década de los 60, mientras sirios e israelíes se enzarzaban en conflictos fronterizos en los altos del Golán, el presidente egipcio Nasser se dio cuenta de que su influencia en el mundo árabe iba disminuyendo. No podía permitir que Siria se convirtiera en la principal fuerza agresora contra Israel. A mediados de mayo de 1967, el presidente egipcio ordenó a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas que abandonaran la península del Sinaí. Quizá Nasser solo deseaba que se retiraran parte de estas fuerzas de paz, o, con suerte, que Uzant dijera que no, que las fuerzas de paz debían quedarse en interés de la seguridad y la paz internacionales. De este modo, Nasser podría argumentar que la Organización de las Naciones Unidas se oponía a sus propósitos, y Naciones Unidas podría decir a su vez que no tomaría en cuenta el parecer de Nasser, y este habría mostrado su fuerza ante Israel, que era lo que le interesaba.
Pero, para gran sorpresa del presidente egipcio, las fuerzas de paz de las Naciones Unidas abandonaron la zona y de pronto Nasser, que había estado hablando de forma muy beligerante contra los israelíes, mostrando intenciones absolutamente agresivas a través de sus palabras, se encontró súbitamente con que nada ni nadie se interponía entre él y los israelíes. Ahora Nasser vigilaba los estrechos de Tirán, el acceso de Israel al Golfo de Aqaba, en el Mar Rojo. Con las fuerzas egipcias dominando los estrechos, podía cortarse el acceso por mar al puerto israelí de Eilat. Los expertos internacionales observaban los preocupantes acontecimientos. A pesar de que los estrechos de Tirán estaban dentro del límite de los 5 kilómetros de las aguas territoriales egipcias, estos estrechos eran un canal internacional. Bloquear el paso a los barcos de un país se consideraba un acto de guerra. Los israelíes contemplaron con alarma cómo los egipcios se preparaban para la guerra. El 20 de mayo movilizaron a su ejército, convocaron a los reservistas y paralizaron la economía del país. También vieron cómo Nasser forzaba al joven rey Hussein de Jordania a unirse a la estructura de mando formada por Egipto y Siria. Observaron cómo los sirios construían su canal y cómo las fuerzas de Nasser se concentraban en el Sinaí. Mientras tanto, la sexta flota norteamericana se puso en alerta en el Mediterráneo y, como contrapartida, la flota soviética del Mar Negro empezó a su vez a navegar hacia los Dardanelos. El 28 de mayo, Nasser anunció: «Pensamos realizar un ataque general sobre Israel. Será una guerra total. Nuestro objetivo básico es la destrucción de Israel». Estas palabras reafirmaron la determinación de Israel. En el Consejo de Ministros israelí, halcones y palomas se unieron ante la amenaza de Nasser, y el 4 de junio un Consejo de Ministros de Unidad Nacional, tras escuchar durante 7 horas los partes militares, autorizó al primer ministro a iniciar la guerra. El primer ministro israelí, Eshkol, ordenó a su nuevo ministro de Defensa, Moshe Dayan, que las hostilidades comenzaran el 5 de junio a las 7:45 horas, las 8:45 en El Cairo. Las fuerzas aéreas israelíes habían estado haciendo cálculos rutinarios exhaustivos. Estaban orgullosos del factor rapidez y deseaban comprobar cómo este factor se aplicaría en una situación bélica. Las fuerzas aéreas israelíes habían logrado preparar un avión en tan solo 8 minutos. Eso significaba que desde el momento en que un avión aterrizaba, podía repostar, rearmarse, prepararse y volver a despegar en 8 minutos. Los israelíes eran capaces de hacerlo 8 veces al día para cada avión. La cuestión era: ¿y si todas las fuerzas aéreas operaran a ese ritmo? ¿Cuánto daño se podría infligir en un solo día? Los estrategas israelíes estudiaron los cálculos una y otra vez. Su análisis decía que si actuaban contra Egipto de forma implacable durante toda una mañana, podrían llegar a destruir las fuerzas aéreas egipcias por completo en tierra y aún les sobraría tiempo para combatir a las fuerzas aéreas de Siria y de Jordania, muy inferiores respecto a las egipcias. El 5 de junio de 1967, a las 8 en punto hora del Cairo, los aviones israelíes despegaron. En unas fuerzas aéreas bien dirigidas, lo que suele ocurrir en momentos de fuerte tensión internacional es que las primeras patrullas aéreas despegan al amanecer y se van relevando a lo largo de todo el día, por lo que continuamente vuelan patrullas aéreas sobre los puntos estratégicos, es decir, bases militares, bases aéreas y otros puntos de interés. Pero resulta sorprendente la cantidad de veces que la primera patrulla despega y vuelve a aterrizar, existiendo un margen de tiempo significativo entre una patrulla y la siguiente. Los egipcios no fueron los únicos en desatender esa cuestión. Ya los estadounidenses, por ejemplo, en Filipinas, el 8 de diciembre de 1941, perdieron prácticamente toda su aviación por cometer precisamente ese mismo error. Los aparatos B-17 y P-40 norteamericanos despegaron por la mañana y luego aterrizaron, y mientras repostaban, los japoneses atacaron. Esto mismo ocurría el 5 de junio de 1967. A las 8:45 de la mañana, los 2 aviones de la patrulla israelí desaparecieron de los radares egipcios. El capitán general del ministro de Guerra egipcio, Amer, se encontraba en un avión que hacía de puesto de mando aéreo junto a su jefe de las fuerzas aéreas y a un general de brigada soviético.
El capitán general Amer observó a través de una ventana de su avión cómo una nube negra se elevaba desde el inmenso campo de aviación situado al oeste de El Cairo. Nasser había amenazado con la guerra a Israel y este país había aceptado el desafío. Mientras el piloto del avión de Amer buscaba frenéticamente una base aérea donde poder aterrizar, la aviación israelí bombardeó 10 bases aéreas avanzadas egipcias situadas entre El Cairo y la frontera israelí. Después de arrojar las bombas, los aviones israelíes hacían otro pase para disparar sus cañones y misiles contra los aviones egipcios que repostaban en las pistas. Sobrevolaban 2 veces el campo aéreo sin permanecer más de 7 minutos sobre sus objetivos y tras un vuelo de 20 minutos de regreso a su base, en tan solo 8 minutos volvían a estar preparados. Mientras una oleada de aviones israelíes soltaban las bombas, otra ya se encontraba de camino hacia los objetivos y la siguiente despegaba. Ese mismo día, las fuerzas aéreas egipcias recibieron un ataque tras otro, separados entre sí por solo 3 minutos. A los primeros aviones Mirage israelíes se les asignó la destrucción de los bombarderos egipcios de fabricación soviética que se encontraban cercanos a El Cairo. El resto destruyó las bases de cazas del Sinaí. Mientras las bases del norte de Egipto eran destruidas, las más lejanas, situadas en el Alto Egipcio, corrían a su vez peligro. Estas bases, que eran el apoyo de las operaciones de Nasser en Yemen, recibieron el ataque de bombarderos israelíes desde el Mar Rojo. Primero Ras Banas y después Luxor fueron atacados por bombarderos Vautour de fabricación francesa. Los primeros aviones egipcios en despegar fueron los de la base de Hurghada, en el Sinaí. Eran 20 cazas MiG-21 y MiG-19 que entraron en combate a las 9:30 hora del Cairo. Los israelíes derribaron a 4 de estos MiGs y el resto se vio obligado a retirarse debido a la escasez de combustible. Lo más terrible para estos pilotos fue comprobar que todas las bases aéreas egipcias cercanas habían sido destruidas. Dichos pilotos tuvieron que saltar en paracaídas o estrellaron sus aparatos al intentar aterrizar en pistas destrozadas. Otros 8 MiGs egipcios despegaron y derribaron 2 cazabombarderos Mister israelíes. Pero los interceptores Mirage israelíes acabaron con todos ellos. A las 11:35 hora del Cairo, 250 aviones egipcios habían sido destruidos y 100 de los 350 pilotos habían muerto. Varios más resultaron heridos. Israel había perdido en total 19 aviones, 3 como resultado de ataques enemigos. Hacia el mediodía de este primer día de guerra, los israelíes centraron su atención en las bases aéreas egipcias restantes. Los aviones de las fuerzas aéreas sirias, engañadas por la propaganda egipcia, organizaron un ataque contra las refinerías petrolíferas de Haifa, pero los israelíes los abatieron. Las fuerzas aéreas jordanas intentaron ofrecer apoyo aéreo a las tropas jordanas que rodeaban Jerusalén, pero también fueron destruidas. Incluso cayó parte de las fuerzas aéreas iraquíes desplegadas para llevar a cabo operaciones contra Israel. A mediodía del primer día de guerra, Israel había logrado la supremacía aérea absoluta no solo sobre su propio espacio aéreo, sino también sobre los espacios aéreos egipcio, jordano y sirio. Las fuerzas aéreas israelíes se podían centrar ahora casi exclusivamente en ofrecer apoyo a las fuerzas que luchaban en tierra en el Sinaí, en el margen occidental y en los altos del Golán. Esta superioridad aérea era absolutamente crucial para los israelíes por muchas razones. Estratégicamente les daba gran alcance, pues les permitía lanzar a sus fuerzas a lo largo de enormes distancias utilizando relativamente pocos activos. Desde el punto de vista operativo, significaba que podían moverse entre los distintos frentes. Tenían a tantos enemigos rodeándoles que sabían que probablemente tendrían que hacerles frente a uno tras otro, como ya había ocurrido en la guerra de 1948, y esto les daba flexibilidad a nivel operativo.
En cuanto comprobaron su superioridad en el aire, pudieron usar la aviación para apoyar de cerca al ejército que avanzaba, pudiendo interceptar al enemigo si enviaba refuerzos o si intentaba retirarse. También utilizaron la aviación para el transporte logístico y, lo que era aún más importante, pudieron lanzar paracaidistas, así que su dominio en el aire dio a los israelíes la flexibilidad que necesitaban a muchos niveles. El ejército egipcio había preparado un plan para la defensa del Sinaí. El plan Kahir permitiría el avance del ejército israelí hasta el interior del Sinaí, donde el ejército egipcio lo destruiría. Pero el presidente Nasser dio instrucciones al alto mando para anular el plan Kahir y en su lugar ordenó que el ejército se concentrara a lo largo de la frontera israelí para preparar la invasión. El ejército egipcio quería defender la península del Sinaí porque el Cairo estaba muy cerca. Pero aunque los generales egipcios habían desarrollado este plan, Nasser lo cambió. Debido a su retórica bélica, Nasser tuvo que abandonar la idea de utilizar al ejército para defender el Cairo y el Sinaí del ataque israelí. Cambió el plan porque quiso ser consecuente con sus palabras y preparó a su ejército para el ataque. El nuevo plan egipcio consistía en comenzar las hostilidades con un ataque aéreo sorpresa sobre las fuerzas aéreas israelíes para lograr el dominio sobre el desierto del Negev. Después, la 20ª División Ejército de Liberación de Palestina del ejército egipcio atacaría a Israel desde la Franja de Gaza, mientras que la 4ª División Acorazada Egipcia entraría por el sur de Israel y se reuniría con la 60ª Brigada Acorazada Jordana para aislar el puerto israelí de Eilat en el Mar Rojo. La 6ª División de Fusileros Motorizada Egipcia, apoyados por la poderosa 1ª División Acorazada, tomarían Eilat y consolidarían la ocupación egipcia en el sur de Israel. Este nuevo plan puso a las Fuerzas Armadas egipcias en una situación muy complicada. No lo esperaban, no eran flexibles. Y esta nueva maniobra las envió a un terreno que no conocían bien y para el que no habían sido entrenadas. Eso significaba que la organización militar egipcia, relativamente fuerte en su propio país, de repente, en territorio desconocido, adolecía de total falta de cohesión y las Fuerzas Armadas israelíes sabían que debían aprovechar al máximo ese factor en el momento de la batalla. Los egipcios penetraron en el Sinaí y se atrincheraron para defenderlo. Entonces les ordenaron que abandonaran esas posiciones y que se trasladaran y atrincheraran en una nueva posición para atacar a los israelíes. Los soldados egipcios ni se molestaron en atrincherarse. Ya no se sentían motivados, no estaban bien dirigidos, y ese nuevo movimiento inútil en el Sinaí solo sirvió para desmoralizarlos aún más. Así que cuando llegaron los israelíes no se encontraron con un enemigo atrincherado y preparado, sino con unas tropas que no estaban en absoluto preparadas para la lucha. La estrategia de los israelíes consistía en primer lugar en penetrar entre las compactas unidades avanzadas egipcias. Luego seguirían hacia el oeste para cruzar el Sinaí por las 3 rutas principales que iban de este a oeste, avanzando a lo largo de la costa y hacia los pasos de montaña del extremo occidental de la península. Durante esta fase, iban a destruir la formación de reserva egipcia. El enfrentamiento más intenso tuvo lugar durante el avance inicial del 5 de junio, el primer día de la guerra. Puesto que el ejército egipcio se había concentrado en una posición avanzada para poder realizar un ataque contra Israel, era difícil de penetrar en él. En Abu Agheila, los egipcios habían adoptado una posición defensiva que bloqueaba la ruta central que atravesaba el Sinaí. La posición se había preparado según tácticas soviéticas. A la derecha, las colinas y las grietas en las rocas conformaban varios círculos de trincheras y a la izquierda lo hacían las cambiantes dunas de arena. Delante tenían campos de minas cubiertos por ametralladoras en las trincheras y por artillería en la retaguardia. A unos pocos kilómetros, una fuerza de ataque acorazada estaba preparada para contraatacar.
El general de brigada Ariel Sharon mandó a sus tanques a bloquear al ejército egipcio haciendo un rodeo. Envió en helicópteros a sus paracaidistas para que atacaran a la artillería egipcia, disparando a los tiradores que se hallaban en las trincheras. Sus tanques y cañones esperaron delante de las defensas egipcias mientras su infantería avanzaba por las dunas situadas a la izquierda de los egipcios. Al saber que la artillería egipcia había sido silenciada, los tanques y cañones israelíes atacaron al extremo izquierdo de las trincheras egipcias. A medida que el combate avanzaba, la infantería israelí ocupaba las trincheras y encendía bengalas de colores para marcar su progreso. Los tanques y los cañones israelíes utilizaron esas luces para apuntar, y los tapadores atravesaron los campos de minas para despejar el terreno a los blindados israelíes. Durante este frenético avance por las trincheras, el general de brigada Yofe llamó por radio a Sharon y le pidió que progresara más en la posición de Abu Agheila. La misión de Sharon consistía en permitir que Yofe siguiera ganando terreno en el Sinaí, así que aceptó una de las misiones más peligrosas en una contienda, que es avanzar hacia el enemigo a través de fuerzas amigas que se encuentran combatiendo. Incluso antes de adueñarse de las trincheras egipcias, los elementos principales de la división de Yofe se dirigieron por la carretera más allá de Abu Agheila, atravesando el Sinaí. Como el ejército egipcio se había concentrado en una posición tan adelantada, en cuanto los israelíes atravesaron sus filas, la batalla del Sinaí se convirtió en una persecución. Al pasar los israelíes a través de las fuerzas egipcias desplegadas y dejar atrás las que estaban preparadas para invadir Israel, a los israelíes les resultó mucho más fácil proseguir el avance. Desde el momento en que los israelíes atravesaron las posiciones avanzadas egipcias, los egipcios solo pudieron reaccionar ante los movimientos israelíes. Los israelíes tenían una idea bastante clara del despliegue egipcio. La habían obtenido gracias a la información recopilada por personal de inteligencia, señales y algunas patrullas de reconocimiento, y en esencia sabían que se había abierto una brecha entre la 20ª División Palestina, que se encontraba en Gaza, y la 7ª División Egipcia, situada al oeste de Gaza. Había un lugar llamado Cruce de Rafah, y sabían que si atacaban al norte de este punto, de hecho, estarían avanzando entre la 7ª División Egipcia y la 20ª Palestina. Conocían su objetivo y podían situarse detrás de los egipcios y destruir su cohesión, y de esta forma acabar con la fuerza egipcia en el Sinaí. Israel demostró su capacidad estratégica. Sabían que podían conseguirlo y disponían de todos los elementos para lograrlo. Entonces lanzaron un ataque preventivo inicial, contando con la velocidad y la fuerza necesarias para llevarlo a cabo. Llegaron al canal de Suez en solamente 100 horas, y esta acción debe considerarse una de las maniobras bélicas victoriosas más destacadas del siglo XX. 15.000 egipcios murieron o resultaron heridos en 4 días de batalla. 5.000 soldados fueron capturados, así como 500 de sus oficiales. El 8% del armamento egipcio quedó en manos de los israelíes, incluyendo centenares de tanques y de cañones. Israel había perdido 300 soldados y tenía más de 1 millar de heridos.